Debo hacerme esa pregunta, ¿cuál fue? ¿Para qué nos unimos? Si fue para un acto físico, ok, está el acto físico, pero ¿qué hay más allá? Entonces, si incluyo a Cristo, si tengo a Cristo allí, pues mi matrimonio va a glorificar a Dios. Entonces, es esposo, es esposa y es Dios en el centro, no es nada complicado. Si tenemos a Cristo en el centro, nuestro matrimonio va a ir encaminado. ¿Por qué? Porque es que necesitamos a Cristo. Yo lo necesito, que soy una esposa pecadora. Él lo necesita porque es un esposo pecador. Y Cristo en el centro me va a hacer a mí amar a mi esposo pecador. Y Cristo en el centro del corazón de mi esposo le va a hacer amar a una esposa pecadora. ¿En qué parte del camino te olvidaste de ti misma? Entre el esfuerzo diario y las expectativas que tienen los demás, ¿quién cuida de tu corazón cuando nadie te ve? Bienvenida a Restauradas. Este espacio es para mujeres que transitan entre esperanza y responsabilidades. Aquí no fingimos estar bien. Traemos nuestras heridas y las ponemos a los pies de Cristo. Porque lo roto no se esconde, se restaura. No llegaste tarde, llegaste justo a tiempo. Soy Carolina Fernández y junto a Inés Freile de RTM Estados Unidos te damos la bienvenida a Restauradas, donde tu historia encuentra esperanza y verdad en Cristo. Hola queridas amigas, bienvenidas a Restauradas, este espacio de RTM Estados Unidos donde hablamos temas profundos que impactan vidas y que buscan crecer y vivir con más propósito. Soy Carolina Fernández y hoy quiero invitarlas a hablar sobre algo que late muy fuerte en el corazón de muchas de nosotras, el matrimonio. Muchos hablan del matrimonio, pero pocos entienden cómo Dios enseña a vivirlo. ¿De qué manera podemos cuidarlo, fortalecerlo y hacer que crezca incluso en medio de las dificultades? Vamos a explorar juntas respuestas prácticas y profundas que nos ayuden a todas las mujeres a restaurar nuestra relación y a encontrar paz. Pero no estoy sola. Me acompañan, como siempre, mi amiga que está por ahí, la veo, Inés Freile, de Ecuador, mujer de fe, que ama servir a la comunidad con recursos y acompañamiento espiritual en situaciones vulnerables. ¿Cómo estás, Inés? Hola, Caro, feliz, contenta de estar aquí, de esta oportunidad de poder traer este tema tan maravilloso, así es que feliz de poder estar. Y también tenemos a nuestra invitada especial, por ahí también la podemos ver, Giselle Ortiz, una mujer dominicana, apasionada por el discipulado. Actualmente ella es coordinadora regional del Ministerio Mujeres de Esperanza para América Latina, el Caribe y Estados Unidos, con formación en psicología clínica y consejería bíblica. Tanto Giselle como Inés nos entregan fe y un corazón dispuestos a servir. Qué privilegio, chicas, tenerlas aquí con nosotras en Restauradas. Bienvenidas y muchas gracias. ¿Cómo estás, Giselle? Hola Carolina, Inés, ¿cómo están? Bueno, para mí, como siempre, me encanta estar entre ustedes y sobre todo para hablar de temas interesantes que nos conciernen a las mujeres, sobre cómo poder vivir mejor, poder agradar mejor al Señor con lo que hacemos con nuestras vidas. Así es. Saben que yo lo conversaba justamente hace unos días con un amigo y me hizo mucho sentido lo que él me dijo. Casarse hoy día es casi como un acto revolucionario. Y la verdad es que tiene razón, porque en general, no sé si están de acuerdo, pero la sociedad, el mundo nos muestra el matrimonio de una manera em, no tan cercana, ¿cierto? A los principios bíblicos, de alguna manera lo muestran como algo desechable, incluso como de mala fama, desprestigiándolo. Pero Dios no diseñó el matrimonio como una lucha de poder, sino como reflejo del amor divino, ¿cierto? Donde ambos nos tenemos que honrar, cuidarnos y nos necesitamos el uno al otro. Entonces, Gisela, a mí me gustaría preguntarte algo un poquito quizás más personal, pero ¿qué te motivó a dar ese gran paso del matrimonio? Porque hoy día la gente no le encuentra un sentido. ¿Cómo fue para ti la creencia y la fe en esa decisión? Sí, Carolina, es una pregunta, bueno, importante para cada mujer que se ha casado. Y es que, ¿cuál fue realmente esa motivación? Y uno, así como en primera instancia, puede decir, bueno, me gustó alguien, me enamoré,
vi algo especial en un chico, lo que sea. Pero más allá de eso, ¿no? Del gusto, del enamoramiento, como hijas de Dios, como hijas del Señor, es importante que veamos algo más detrás de eso. Pensar que el matrimonio es un pacto, pensar que ese paso que queremos dar es algo sumamente importante, que se va más allá del llamado matrimonio. Ya viene siendo un pacto, o es bueno que lo veamos como un pacto de parte del Señor o que el Señor creó. También verlo como un espacio de crecimiento de fe, también verlo como un ministerio, si pudiéramos decir. Entonces, a la hora de ponderar esa decisión en nosotras, es bueno que pensemos un poco más, irnos un poco más allá de lo que es la palabra matrimonio y eso, pues intentamos hacer. Mi esposo y yo en el momento en que, pues quisimos ya decidir dar el paso, ¿no? Más allá del noviazgo. Y es pensar en todas estas cosas, que es un llamado del Señor, no es algo que yo quiero hacer o que, bueno, me pasó por la mente que tú crees si nos casamos, no, es un llamado de parte del Señor. Y si tenemos el llamado al matrimonio, eh, pues podemos hacerlo, porque Dios está detrás de eso. ¿Cuánto tiempo llevas de casada? Dice, Bueno, este año cumplo 20 años de casada. 20 años, y tú eres súper joven. Y eso que No tanto. mencionas del noviazgo para mí tiene una importancia tremenda, porque yo siento que en el noviazgo uno todavía se puede arrepentir. Ahí está la clave, conocerse. Y ese conocimiento viene en esa etapa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de noviazgo tuviste antes de casar? Tuvimos casi 4 años de noviazgo, tiempo suficiente, ¿no? Para conocerse, saber todo lo que hay que saber sobre la otra persona, sobre sus familias de origen, sobre carácter. Es importante conocer mucho el carácter en este tiempo, del noviazgo, por eso no es bueno apresurarse, porque si estamos apresurados, no vamos a conocer cosas importantes, detallitos, claves, que tenemos que saber que son fundamentales a la hora de estar viviendo bajo un mismo techo. Entonces, ese tiempo nos sirvió para nosotros poder conocernos, saber, conocer un poco nuestros defectos, conocer mucho nuestro carácter. Y fue muy bueno realmente. Oye, te felicito con esos 20 años, vas a tener que contar a mí el programa cómo logran mantener eso día a día. Y también quiero conocer un poquito tu historia, Inés, cuánto tiempo llevas de casada y qué significado tiene para ti el matrimonio como parte del plan de Dios para tu vida. Gracias, Caro. Me emociona oír lo que dice Giselle, porque así es, ¿no? Así es como uno empieza, como el matrimonio es un pacto. Y yo voy a cumplir 36 años de casada, nos casamos muy jovencitos y, y definitivamente cuando nos casamos, yo no tenía idea de este plan de Dios para el matrimonio. O sea, uno se casa muchas veces em, porque te tocó, porque llegó la hora. Pero qué interesante es saber que Dios nos creó para esto. O sea, este pacto viene desde la creación de Adán, que es muy interesante porque la Biblia en Génesis nos habla de esa creación. Entonces, en el versículo 2 de Génesis, en el capítulo 2, versículo del 21 al 22, imagínense que Dios, el rato que crea a Adán, piensa en su ayuda idónea, en una ayuda idónea, y le saca de la costilla. Dice que abre su cuerpo y de la costilla saca y le crea a la mujer. Imagínense en esa unión, esa creación divina tan maravillosa. Entonces, y le dice, le da un mandamiento hermoso que dice, em, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¡Qué hermoso! Y yo leía el comentario de un teólogo que decía, no le creó de los pies para pisotearle, no le creó de la cabeza para que esté sobre la cabeza, le creó de un lado para abrazarle, para cuidarle, para protegerle. Y entonces, cuando tú realmente
te das cuenta de esa creación, de ese modelo, de esa unión tan hermosa que fue desde la creación. Podemos entender que ha sido un plan y será un plan de Dios para la vida de cada persona. No es fácil, no es fácil. Ustedes, chicas, me apoyarán en eso, que no es fácil. Siempre habrá dificultades, siempre habrá desafíos, pero ¿saben qué? Con el Señor todo es posible. Y no crean que yo sabía esto cuando me casé. No, nosotros íbamos a la iglesia, pero nunca tuvimos esa información tan clara como fue después. Cuando cuando los dos juntos llegamos a los caminos del Señor, entendimos la importancia de esta unión. Entonces ahí es cuando empezamos a educarnos y empezamos a entender y ahora vemos que valió la pena seguir ese plan perfecto con el que cada hombre y mujer son unidos en el matrimonio, porque hay planes, hay proyectos de vida, después ya vienen los niños, viene criar a los hijos, después ya nos quedamos solos, ahora estamos nosotros ya en el nido vacío, y es como volver a esa etapa de quedarse solitos como cuando iniciamos, ¿no? Entonces, tan hermosa esta aventura del matrimonio. Una aventura. Qué interesante lo que dice, creo que le hará mucho sentido a la gente que nos está oyendo. También matrimonio sin duda es la base de la sociedad, es algo sagrado. Y lamento que hoy día esos valores estén tan cambiados, ¿verdad? Hay una especie de liviandad frente a este tema. Nosotras que tenemos el privilegio de ser cristianas, es un proceso, ¿verdad? Todos los días es un caminar difícil, pero aquellas que no lo son, queremos también darles algún consejo. Para nosotros este es un vínculo sagrado, pero ¿qué le podemos decir de alguna manera a esa gente que no conoce a Dios? Que vean el matrimonio no como un juego. Hoy día la gente se casa para probar. Y si después no resulta, nos separamos. ¿Qué le decimos a esa gente? No sé quién quiere tomar la palabra, Giselle o Inés. Sí, Carolina, lo que dices es algo sumamente importante porque es bueno recordar y nosotras que conocemos al Señor podemos ser no una fuente de información, de informar, de comunicar a aquellos que tal vez aunque no conocen al Señor, sí, tal vez nos pueden escuchar porque tal vez no van a ver el matrimonio como nosotras lo vemos, lo que dice su palabra, pero el matrimonio es un compromiso permanente, es algo para cristianos y no cristianos, es un compromiso permanente, hay que verlo así. El matrimonio también eh, debe ser fiel, debe haber una fidelidad intencional, eso también aplica para cristianos y no cristianos, y también hay una responsabilidad muy fuerte en cuanto al matrimonio. Si una persona no quiere compañía, si una persona se siente mal porque tiene otra persona al lado, o porque no le gustan ciertos compromisos, o porque no puede compartir decisiones, o porque no puede dar informaciones para que el otro esté informado, pues sencillamente son cosas a tomar en cuenta para que esa persona entienda que no está listo para el matrimonio. Porque el matrimonio no es independencia, no es bueno, yo voy a seguir con mi vida, tú con la tuya, no. Es, de hecho, una sola carne, así es que la Biblia que llama a este pacto es una sola carne. Entonces, no son dos carnes, aunque literalmente somos dos carnes, pero es una sola carne. Y yo pudiera entender que personas que no conocen al Señor tal vez no puedan entender este simbolismo de ser una sola carne, pero es una sola carne porque todo se hace por uno solo. Ya no es mis cosas, es nuestras cosas. No es mi cuenta, es nuestra cuenta. No es que quiero hacer hijos yo sola. No puedo hacer hijos yo sola. Necesito a alguien. Entonces, el ver el matrimonio de esa manera, ir como que cambiando nuestra mentalidad, ir cambiando la percepción de lo que todo esto implica, nos ayuda bastante. Y entender que Dios hace mención de esto en su palabra es lo mejor.
Y a propósito de palabra, bueno, y nosotras como mamá también tenemos una tarea importante con nuestros hijos, ¿cierto? El mejor libro de texto sobre el matrimonio en el mercado sigue siendo la Biblia. Vamos a ella a recordar qué nos dice de este vínculo tan específico. Escrituras, el matrimonio no nace como un contrato, sino como una alianza espiritual. En Génesis, tal como ustedes lo han mencionado ya, habla serán una sola carne. No es solo una unión física, sino que también habla de una identidad compartida, es decir, lo que uno hace le va a afectar al otro, ¿verdad? Giselle, cuando te estuve estudiando, encontré una cuña que llamamos nosotros los periodistas, una frase que tú dijiste que me hizo mucho sentido y me gustaría que la compartieras con nosotros. La voy a leer textual, esto lo dijiste tú. Creo en el diseño bíblico de la mujer, la cual es ayuda idónea. Creo en el esposo es la cabeza de la esposa, los hijos y el hogar. Creo en la sumisión piadosa de ella a su esposo, honrándolo y ayudándolo a llevar a cabo su liderazgo en sus diferentes roles. Tremendo, ¿no? Qué poderoso esto. ¿Qué significa en la práctica esa afirmación para ti, Giselle? Es el orden, sencillamente el orden puesto por Dios en su palabra. Y si cada mujer sigue ese orden, yo creo que es un éxito total. Obvio que estamos con pecadores, estamos conviviendo con un pecador. Yo convivo con un pecador y a la vez él convive con una pecadora. No es que hemos alcanzado, ¿verdad? Ninguna perfección. Estamos camino a esa santificación que necesitamos día tras día. Sin embargo, en el matrimonio debe estar lleno de intencionalidad. Y si ya conozco lo que dice su palabra, si ya conozco lo que Dios dice, pues manos a la obra. O sea, debo pasar de mi intención a la práctica. Entonces, reconocer el orden del Señor, lo que Él plasmó en su palabra, es primordial. Si quiero tener un matrimonio centrado en Cristo, si quiero tener un matrimonio en Él, em, si quiero que su nombre sea glorificado, el orden es esencial. Entonces, yo también pudiera entender, Caro e Inés, que para algunas mujeres esto es un poco, ¿verdad? Difícil, Abrumador. abrumador aplicarnos este orden de una cabeza, bueno, yo sigo después y todo eso. Es abrumador, es algo fuerte que tal vez tiene que ver mucho con nuestra crianza, cómo nuestra madre, cómo vimos el matrimonio de nuestros padres también, qué información nos dio nuestra madre acerca de esto. O sea, todo esto se conjuga allí, no es algo tan simple, tan sencillo aplicar lo que dice su palabra, eso lo podemos entender, pero estar seguras de que lo que dice allí es lo mejor, de que Dios, quien instituyó este pacto, pues sabe cómo funciona. Si Él lo hizo, si Él lo creó, Él sabe más que nadie cómo funciona. Y por eso lo dejó en su palabra. Él dejó cómo funcionaba allí. Efesios 5 nos habla claramente de cómo es este orden. Al hombre le dice, bueno, trátala como vaso frágil, que es un vaso frágil, todos sabemos. Y a ella, ¿qué le dice? Solamente respétalo. ¿Ok? Hay un orden. Él dice cómo funciona. Entonces, si yo no aplico ese respeto que mi esposo necesita, yo creo que no va a funcionar como todas queremos, porque ninguna mujer no quiere que su matrimonio no funcione, ¿cierto? O sea, hay como ese deseo de que el matrimonio sea funcional, de que tomen a nuestro matrimonio de ejemplo, de que los hijos se sientan felices de tener los padres que tienen y de tener un ambiente en el hogar de gracia, de, ¿verdad? De paz y amor. Eso se logra aplicando los principios de la palabra del Señor, no se logra de otra manera. Así es. Y hablando, siguiendo en esta línea, Inés, hablemos un poco de qué nos enseña el principio del yugo desigual. Esto lo podemos encontrar en Corintios 6:14. Si quieres lo puedes leer o en el fondo es cómo puede impactar el matrimonio cuando las creencias son diferentes. ¿Y qué esperanza crees tú que hay para aquellas que están en esa situación? ¿Por qué es tan importante? Es tan cierto esta creencia cuando estamos en yugo desigual. ¿Qué es yugo desigual? Quiere decir que no compartimos la misma religión, se podría decir, o no hemos tocado este tema de este diseño de Dios en la creación.
Y hay un pensamiento que es muy común, puede ser en mujeres u hombres, y dicen, yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a cambiar. No, 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 con el paso del tiempo yo voy a cambiarle quién es ella, quién es él, y eso es totalmente erróneo. Por eso Giselle, cuando empezamos esta conversación, habló del enamoramiento, que es tan importante porque ahí nos conocemos, ahí nos damos cuenta quiénes somos. Claro que el casarse es otra etapa. Yo me acuerdo que para mí lo más duro fue cuando teníamos alguna peleita, algo, pero él se iba a su casa y yo a la mía. Nos pasaba el enojo y al siguiente día no pasaba nada. Pero ya quedarse en el mismo lugar, dormir en la misma cama y estar ahí, eso era muy fuerte para mí. Entonces, si ya de por sí, al tener las mismas creencias espirituales, podemos decir, muchas veces chocamos, va a ser mucho peor si es que no compartimos eso que es tan esencial en el matrimonio. Entonces, algo que sí les puedo decir es que pelear en nuestras fuerzas es muy duro, es muy duro. Querer formar un matrimonio según lo que yo creo, lo que yo siento, es muy difícil. Por eso la palabra habla de estar unidos con el Señor, de este plan perfecto, pero basados en la escritura, basado en ese diseño hermoso. Y yo les puedo decir, si yo he llegado a donde he llegado, ha sido por el Señor, porque ha sido duro mudarse de país, venir a vivir acá a Estados Unidos, empezar de cero, dejar la familia. O sea, son muchas cosas que si no hubiera sido porque yo conocí al Señor y le conocí de una manera tan hermosa que yo sentí su soporte, yo sentí esa dirección, yo sentí que nos iba uniendo a mi esposo y a mí al conocerle a él. Eso es maravilloso, que los dos ahora seamos sus siervos, les sirvamos al Señor. Y no solamente porque los dos seamos felices, es porque mis hijos también van a estar felices. Vamos a formar un hogar donde daremos estabilidad tanto a nosotros como pareja y a los hijos, que es tan importante. Yo me acuerdo que cuando yo no conocía del Señor como conozco ahora, y decía, mis hijos son mi prioridad. Yo me llenaba la boca diciendo, no, es que mis hijos, eso es lo primero. Y después, cuando empecé a conocer del Señor, a estudiar el Evangelio, no, si mi esposo y yo no estamos en la misma página, no podemos dar un ambiente de paz y tranquilidad a nuestros hijos. Y nuestros hijos no van a ser felices. Oye, Por Inés, eso, disculpa que me interrumpa, es que me acordé justamente en redes sociales, vi que estaban haciendo una entrevista a una serie de hombres y le decían en el orden correcto, mamá, hijo, mujer. ¿Cuál es el orden? Y todos decían, mamá primero porque me dio la vida, ¿cierto? Luego los hijos y luego a la esposa porque esposa puedo tener otra. Y los hijos no y la mamá es una sola. Me dio como, qué pena, qué ganas de... Por eso estamos haciendo también este programa. Queremos entrar en exacto. ese corazón y explicar que lo más importante es la esposa, ¿verdad? Y te digo una cosa, cuando hacemos esas correcciones, no es malo que que reconozcamos que estuvimos equivocados. ¿Por qué? Porque esa corrección nos lleva a ser exitosos en nuestro matrimonio. Y el matrimonio es hermoso, o sea, no digo que es perfecto, pero se puede llegar a un acuerdo, se puede llegar a sobrepasar esta situación que al principio no conocíamos del Señor, pero después lo podemos lograr. Yo soy un testimonio de eso. Y también casarse por las razones correctas. Muchas personas, hace unos días conocí a una mujer que se había casado acá por los papeles. Entonces, ojo, ¿cuál es la base? O sea, ¿basta con el amor, Giselle? ¿O hay que tener más razones para casarse? ¿Es suficiente el amor? Hay que tener más razones para casarse y realmente, como mencionamos al principio, ver el matrimonio, aparte de tener una relación con alguien y de convivir con alguien, verlo más allá como un propósito de Dios, en donde es un lugar
para mi crecimiento espiritual, es un lugar para servir al Señor también, es un lugar de ministerio también. O sea, un matrimonio cristiano debe encerrar y debe de conocer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque me voy a unir a alguien que es pecador igual que yo y esa persona va a ser usada por Dios para moldear mi carácter, para trabajar en mí, y llevarme cada día camino a la santidad. No me voy a casar para despertarme hoy y seguir con mi vida normal, no. O sea, hay algo, hay cosas que van a pasar. Y si yo no vengo con esto en mente, con este conocimiento, claro que voy a tener problemas y claro que tal vez tenga un matrimonio fracasado, no porque elegí a la persona incorrecta o porque Dios no me dijo que esa no era la persona, no, es la persona. El asunto eres tú, tú eres quien debes tratar e ir donde el Señor, e ir a su palabra y ver qué está pasando allí, qué puedo hacer, cómo puedo encaminar mi matrimonio en la luz de la palabra del Señor para que funcione, porque volvemos a repetir, allí está todo lo que debo saber para tener un matrimonio funcional que le agrade a Dios y que lo glorifique para lo que Él lo creó. Yo quiero añadir algo que tú dices, Giselle, y es que Eclesiastés 9:9 dice, vive feliz junto a la mujer que amas, todos los significantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Qué hermoso ese amor, ¿se imaginan que todos los hombres puedan decir eso? Pero a mí como mujer también me toca poner de mi parte, también me toca amarlo, protegerlo. Y no es porque sea la cabeza de hogar, es porque nace de mi naturaleza amar. La mujer se caracteriza por eso, por entregar amor, cuidado, protección, porque ese fue nuestro diseño, no porque ellos nos manden o nos maltraten, no. Cuando nosotros empezamos a entender que fuimos creados muy diferentes, pero con una misión, todo es más llevadero. Eso tiene relación mucho con la ayuda idónea que tanto se habla, ¿cierto?, en la escritura, y tiene que ver con que un esposo necesita esa ayuda y nosotras como esposas fuimos creadas para ser una aliada de ellos, ¿cierto? Cuando él está débil, nosotros tenemos que ser fuertes. Cuando ellos nos necesitan, tenemos que ayudar, pero no detrás, al lado, ¿cierto? La mujer, como decía Inés, edifica emocionalmente. Entonces no es un término despectivo, implica que tu esposo sin ti le va a costar, porque somos un equipo. En otras palabras, es una relación del matrimonio que nos va a enriquecer, que se complementa. Y yo por eso creo que hoy día la gente que no conoce a Dios, primero yo, segundo yo, tengo que estar bien yo, y después todo lo demás, entonces ven como una especie de sometimiento o de competencia esto del matrimonio. Conozco muchos casos así, de muchas amigas no cristianas también que al primer problema digo, se separan. Entonces, si no estás convencido, no te cases. Es una decisión demasiado importante que se construye día a día. Es para toda la vida, pero es día a día. Entonces, quiero hacer hincapié una vez más, Giselle, en esto del cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente. Lo hemos hablado, pero quiero como sintetizarlo de alguna manera porque es tan importante este versículo en nuestra vida que está en Eclesiastés, ¿cierto? Eclesiastés 4:12. ¿Por qué es tan clave? ¿Por qué es tan importante tener a Cristo en el centro? Grave, vital, y es lo que nos va a llevar a tener un matrimonio que glorifique al Señor. Un matrimonio digno que pueda ser presentado ¿verdad? Con sus hijos y todo lo demás, pareciera perfecto. Tú dirás o las amigas dirán, oh, que tengo que presentar el matrimonio perfecto. No, no es presentar ese matrimonio, es presentar un matrimonio a la luz de lo que dice su palabra y a la luz de el propósito para la cual fue creado. Nuestro propósito de unirnos, ¿cuál fue? Debo hacerme esa pregunta, ¿cuál fue? ¿Para qué nos unimos? Si fue para un acto físico, ok, está el acto físico, pero ¿qué hay más allá? Entonces, si incluyo a Cristo, si tengo a Cristo allí, pues mi matrimonio va a glorificar a Dios. Entonces, eh, es esposo, es esposa y es Dios en el centro, no es nada complicado. Si tenemos a Cristo en el centro,
eh, nuestro matrimonio va a ir encaminado. ¿Por qué? Porque es que necesitamos a Cristo. Yo lo necesito, que soy una esposa pecadora. Él lo necesita porque es un esposo pecador. Y Cristo en el centro me va a hacer a mí amar a mi esposo pecador. Y Cristo en el centro del corazón de mi esposo le va a hacer amar a una esposa pecadora. No es sencillo porque mi pecado es grande. Yo estoy llena de pecado. No tengo eh, nada que mi esposo pueda decir, uy, ella es perfecta. No, tengo imperfecciones, estoy llena de pecado y estoy lidiando con mi propio pecado. También tengo que lidiar con el pecado de mi esposo. No me puedo desconectar del pecado de mi esposo. Es algo vital que podamos entre los dos entender esto. Cristo me ayuda a ver a mi esposo como eh, algo, como un hombre que está formándose en santidad para Dios y viceversa. Él me ve a mí como una mujer que se está formando en santidad delante de Dios. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a nosotros poder convivir de la manera que Dios quiere que convivamos y luchar, ¿verdad? Por eh, nuestro caminar día a día en santidad en el Señor, porque de eso se trata. Entonces, fíjate que si un matrimonio no tiene a Cristo en el centro, no puede lidiar con esto. ¿Cómo lo hace? Si no lo conoce, si no conoce su palabra, si no tiene la fuente del Espíritu Santo que le va a hacer amar a ese esposo, aún ese esposo fallando. Y viceversa, si yo le fallo a mi esposo, que le fallo todo el tiempo, cada día, entonces, ¿cómo él va a verme a mí? ¿Cómo él puede querer estar conmigo? ¿Cómo él puede verme con los ojos de Cristo? Amén. Si no tenemos esto. Entonces, por eso es importante que cada matrimonio tenga a Cristo en el centro. Me gusta esa analogía del cordón porque la relación resiste, ¿verdad? Resiste mucho más. En la vida real lo veo en parejas que, por ejemplo, ante enfermedades, traiciones o crisis fuertes, crisis potentes, se mantienen unidas, ¿cierto? Porque está, como decías tú, orando juntos, se recuerdan las promesas de Dios y priorizan agradarle a Él. Entonces, sin Cristo en el centro, cada uno como que tira para su lado, como decimos nosotros, y ese cordón se rompe fácilmente. Gracias, Giselle. Y bueno, pasemos de alguna manera a estos retos, ¿cierto? Y a estos consejos que podemos darle a quienes nos estén escuchando. Y quiero saber un poquito más, porque lo hemos dicho muchas veces, el matrimonio no es perfecto. Y sobre todo en nuestra comunidad hispana, todas enfrentamos desafíos. El estrés de la inmigración, el trabajo, la familia que está lejos, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de esas situaciones. Giselle, ¿cuáles crees tú, con los años que llevas viviendo aquí, según tu parecer, esos retos más comunes que ves en las parejas en el día de hoy, especialmente, como digo, en nuestra comunidad hispana? La mala comunicación, el poco apoyo emocional, la infidelidad, etcétera. ¿Y cómo lo podemos enfrentar desde una mirada bíblica? Sí, Carolina, ya tú mencionaste algunas de algunos de los retos cuando hablabas, y es realmente, yo diría, la comunicación es un reto, la manera de cómo comunicarnos, eh, que no tiene a veces la intención, ¿no?, de ser buena o de llevar algo bueno. También algo que, daña mucho o pudiera dañar muchos los matrimonios son las críticas que yo tengo hacia mi pareja y que si las críticas que mi pareja tiene hacia mí. También algo que se convierte en un reto es escuchar cuando no presto atención, cuando no escucho, ¿verdad? De manera buena, que sea para poder ir a la resolución de algún conflicto. También cuando hago silencio, cuando no hablo, cuando no digo, ni siquiera para quejarme. O sea, es un silencio que mata, como dice por ahí. También algo que daña mucho son las cosas rutinarias, cómo se vuelve ya el día a día, cuando no hago nada para salir de esas rutinas, cuando no priorizo las cosas importantes, que yo sé que son importantes para mi esposo, porque muchas veces sabemos las cosas que para él son importantes, pero no queremos tomarlas en cuenta por nuestro propio egoísmo, por nuestro pecado.
Pensamos, ¿por qué tengo que satisfacerlo a él? ¿Por qué tengo que mirarlo a él de esta manera para complacerlo o lo que sea? Y siempre esperamos algo a cambio, porque él no lo hace conmigo, no, yo debo hacerlo con él, aunque él no lo haga conmigo. De eso se trata, de eso se trata lo que dice su palabra. ¿Qué más? Bueno, la falta de intimidad también, por muchas razones que pudiéramos hacer tal vez 50 programas de esto, pero realmente sí, Caro, hay muchos retos que el matrimonio tiene que enfrentar, ciertamente. Desde una mirada bíblica, yo tengo ahí anotado, por ejemplo, que la Biblia dice en Santiago 1:19, nos llama a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Mejor callar, busquemos entender al otro con humildad y hablar con gracia. Y de alguna manera nosotros tenemos esa herramienta tan poderosa de la oración, orar juntos en el matrimonio. Qué importante em, escuchar lo que decías tú sin interrumpir, las necesidades, cómo te sientes, pero esta escucha activa, ¿cierto? De sin interrupciones, dejemos el celular de lado un ratito, 2 minutos antes de acostarnos, qué sé yo. Em, en fin, Inés, ¿está por ahí Inés? Giselle lo mencionó también a lo de la intimidad. Entonces, la intimidad va mucho más allá de lo físico, ¿verdad? La intimidad es emocional y es espiritual. ¿Qué pasos prácticos y sencillos podemos dar para fortalecer estas áreas en nuestras relaciones? Am, Uno de los puntos más importantes para esta intimidad física, emocional, es conectarnos. Tenemos que estar conectados. ¿Por qué? Porque el momento que estamos conectados, podemos identificar lo que el uno quiere y lo que el otro quiere. Algo que es que hace mucho daño a la pareja, especialmente cuando las mujeres pretendemos que el hombre tiene que hacer algo porque yo quiero o porque yo lo necesito sin decirle. Entonces, ahí viene la conexión. Cuando yo siento que no estoy recibiendo algo, tener la suficiente madurez, la suficiente confianza de ir y decirle, ay, ¿sabes qué? ¿Qué falta que me hace esto? Y él va a decir, ¿en serio? Pero, ¿cómo así? Y ella, es que sí, muchas veces me siento vacía y yo necesito que hagas esto por mí. O que tengamos un tiempo solos, tú y yo, o dejemos a los niños un fin de semana y vamos, porque me siento así. ¿Qué errores cometí yo? Voy a hablar de mí. Mi error más grande fue pensar que él, con mis actitudes de enojo, de quitarle la palabra, de no decir nada, iba a entender qué era lo que me estaba pasando a mí. Y es la peor acto, es el peor acto que podemos hacer, porque eso destruye, eso daña esa conexión, esa comunicación que debe haber. Entonces, definitivamente, lo más importante, el lenguaje que hablamos. Hay diferentes, hay un libro muy bonito que se llama Los 5 lenguajes del amor, que entonces ahí te animan a que tú descubras cuál es tu lenguaje y cuál es el lenguaje de tu esposo. ¿Por qué? Porque al hablar los lenguajes que puede ser regalos, tiempo de calidad, caricias, actos de servicio, entonces cuando ya identificamos cuál es el lenguaje, es tan hermoso porque si yo alimento su lenguaje, él va a estar bien conmigo. Y si él sabe mi lenguaje, yo voy a estar feliz. Y no quiere decir que no va a haber peleas. Sí habrán discusiones, pero en cambio nos daremos de buenas, que lo mejor de la pelea es la reconciliación rápido y efectivo. Y seguiremos conectados, a pesar de situaciones, a pesar de que pasó algo. Vamos a seguir conectados. Esa conexión tiene que ser permanente, permanente. Otra cosa que a mí también me gustaría animarles es que valoremos lo positivo. No nos fijemos solo en lo que no hace, porque entendemos mucho a eso, a ver solo lo malo. Ay, no, es que él no saca la basura, es que él no limpia el cuarto, es que él no limpia el baño. ¡Qué bárbaro! Siempre deja la pasta de dientes destapada. No, yo luché con una toalla tirada en el piso por más de 10 años.
Y ahora esa toalla ya no está nunca más aquí porque ha sido colgada. ¿Pero cómo? Con mi amor, con mi persistencia y con dejarle saber que eso a mí no me gusta. Y en realidad fue tan efectivo que ahora yo reconozco y decirle gracias. Gracias. No porque tenga que hacerlo, sino porque a mí me nace decirle, porque yo sé que él también va a hacer algo que a mí me hace feliz. Y yo he empezado a hacer eso, a ver todo lo positivo, porque para él limpiar el garage, limpiar el patio, hacer cosas así, es porque me ama. Y yo digo, pero eso es beneficio para la casa. Y ahora entiendo que las palabras de afirmación es su lenguaje de amor. Cuando yo le digo, ay, gracias, limpiaste el garage, gracias, qué hermoso eres. Y él, wow, o sea, le levanto de una manera que, mira, mágico. Así Amor, es que así como demos le habla a los hijos con amor, al esposo también hay que hablarle con amor, ¿verdad? totalmente, Ok. totalmente. Y mi último consejo, rodeémonos de parejas sanas, rodeémonos de gente que va a edificarnos, rodeémonos de personas que son testimonio, que han logrado con mucho esfuerzo y amor perdurar en esto del matrimonio, porque se puede, o sea, realmente se puede. Y quitar esa idea de competencia, de lucha, de que quién es mejor. No, ninguno de los dos es mejor. Son un equipo. ¿Y los equipos qué hacen? Los equipos tienen que salir adelante juntos, estar en la misma página, luchar por salir adelante y por defender ese hogar que formaron. Por eso es tan importante conocerse bien, lo hablamos antes en el noviazgo, pero lamentablemente, chicas, el tiempo pasa demasiado rápido. Podríamos seguir horas hablando de esto, por eso me gustaría, para ir cerrando, Giselle, antes de despedirnos, ¿cuál sería ese último consejo simple pero poderoso que nuestras oyentes podrían empezar a aplicar hoy mismo para tener un matrimonio exitoso, maravilloso? Recordemos el diseño original del matrimonio, el propósito de Dios, y para eso tenemos que ir a las Escrituras, sí o sí. También confrontar el pecado de nuestra pareja con amor y con gracia. No es fácil, pero sí podemos hacerlo con la ayuda del Señor. También trabajar en la comunicación, que es muy importante. eh, Hacer algo con respecto a la desconexión emocional que tengo con mi pareja, porque es vital para poder mantener un matrimonio saludable, es mantenerme conectada emocionalmente con todos mis sentidos a mi esposo. También otras prácticas que podemos hacer es pedir perdón, es vital el perdón diario, pudiera decir en cualquier momento, a cada instante, el pedir perdón, el arrepentirnos de haber hecho cosas indebidas y mostrar, ¿no? ese arrepentimiento por la falta que hemos cometido. Querer glorificar a Dios es una meta en mi matrimonio. Quiero que mi matrimonio glorifique a Dios. Quiero vivir el pacto que Él planteó en su palabra. Quiero amar sacrificialmente también. Quiero crecer en santidad. Quiero servir junto a mi esposo y que mi esposo y yo seamos un ministerio dentro de nuestra iglesia local. Todas estas cosas son importantes y son consejos que podemos dejarle a nuestras amigas oyentes. Y hay muchos consejos, Inés. Y bueno, y si necesitan ayuda también, vayan a terapia. A veces solo no se puede. Inés, tenemos que cerrar. Va a quedar pendiente en otro programa que hablamos de matrimonio. Gracias de corazón, Inés, Giselle, por compartir sus experiencias. Estoy segura de que para muchas mujeres va a ser de bendición y que están recibiendo dirección justo ahora. Recuerden, un matrimonio con Cristo en el centro es esa cuerda de 3 hilos que resiste cualquier tormenta. Si este episodio te ha gustado, compártelo con tu esposo, con una amiga o con tu grupo cercano. También puedes seguirnos en redes de Radio Transmundial Estados Unidos, y si deseas oración o compartir tu historia, nos puedes llamar al 919-460-3797 o al 800-800-5339. Que el Señor restaure, fortalezca y llene de amor tu matrimonio y tu hogar. Hasta pronto y nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Restauradas, donde tu historia encuentra esperanza y verdad en Cristo. Chao, chicas. Un abrazo.
Bye. Bye.